En el corazón del Catatumbo, una de las regiones más azotadas por el conflicto armado colombiano, se está viviendo una de las crisis humanitarias más profundas de los últimos años. En estos solos 2 días de combates intensos entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de las FARC, al menos 60 personas han perdido la vida. Más de 11.000 han tenido que abandonar sus hogares y la cifra de secuestrados sigue siendo incierta. La violencia sigue ardiendo con fuerza, mientras la población civil se ve atrapada en medio de un fuego cruzado que no da tregua. El panorama en el Catatumbo es desolador. La defensora del pueblo Iris Marín alertó sobre lo que podría ser la crisis más grande que ha vivido esta región en años. Los desplazamientos masivos están colapsando el sistema sanitario en la zona, los hospitales están desbordados y no solo por la cantidad de heridos, sino también por la falta de recursos para atender a tantos desplazados, quienes además de huir de las balas, deben enfrentarse a la escasez de servicios médicos y alimenticios. En menos de 48 horas, más de 8.300 personas han llegado a la ciudad de Cúcuta, donde la situación es igualmente crítica. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, confirmó que los albergues están a su máxima capacidad, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales. Este dramático éxodo es solo el reflejo de un conflicto armado que lleva décadas, golpeando a Colombia, un conflicto donde lamentablemente las promesas de paz se quedan en papeles firmados, que no logran frenar la violencia. Las víctimas del Catatumbo, como las de otras regiones del país, no son solo números fríos, son familias, son vidas truncadas por la guerra. Pero ¿cuántas víctimas más deben caer antes de que realmente se ponga fin a este ciclo de sufrimiento? Cada enfrentamiento, cada ataque, cada secuestro es una tragedia que no solo afecta a los involucrados directamente, sino que toda la sociedad colombiana, las organizaciones que dicen luchar por la paz, por la justicia social, siguen recurriendo a la violencia como su principal herramienta. ¿Qué tipo de paz puede surgir cuando la única opción es la muerte, el despojo y el dolor? Los números de este conflicto no solo revelan la magnitud de la tragedia, sino también la indiferencia con la que a veces se enfrentan las soluciones. Mientras las víctimas siguen apareciendo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas personas más tienen que ser desplazadas? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos más secuestrados deben quedar en manos de esos grupos armados antes que realmente haya un cambio en el enfoque de la paz en Colombia? El alcalde Acevedo destacó que las autoridades siguen buscando respuestas ante la ola de violencia, pero la falta de información clara sobre los secuestros pone en evidencia la desconexión entre las promesas de paz de ciertos actores armados y la realidad de quienes sufren sus consecuencias. La pregunta no solo es sobre el número de víctimas, sino sobre el costo humano que este conflicto sigue dejando. Es momento de una reflexión profunda. Si realmente queremos avanzar hacia una paz duradera, debemos preguntarnos, ¿cuántas vidas deben perderse para que finalmente entendamos que el conflicto armado no solo destruye cuerpos, sino destruye comunidades, familias, sueños y esperanzas? Los falsos anhelos de paz de esas organizaciones armadas que buscan imponer la voluntad por la violencia nunca lograrán la reconciliación que el país necesita. Solo el entendimiento, el diálogo y el respeto por la vida podrán darnos un futuro sin más víctimas. Mientras tanto, las víctimas siguen buscando una salida. A pesar de la tragedia, las comunidades desplazadas continúan luchando por sobrevivir, por reconstruir sus vidas, por recuperar algo de la dignidad que el conflicto les ha arrebatado. En este momento, más que nunca, Colombia necesita de un compromiso real con la paz, no solo en los papeles, sino en los hechos. Es hora de que el país se pregunte, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir perdiendo vidas, a seguir sacrificando el bienestar de miles de personas por un conflicto que no tiene sentido? La paz real debe empezar por reconocer el sufrimiento de los colombianos y sobre todo de estar basada en la no repetición de esta violencia que no cesa. Que las víctimas de hoy en Catatumbo y en todo Colombia sean la última generación que sufra las consecuencias de un conflicto que no tiene razón de ser. Que los sueños de paz no sean solo palabras, sino una realidad construida por todos. Este es un llamado urgente para que Colombia no siga perdiendo su futuro en la guerra.